Gracias, camarada, por tu participación. Para darle la palabra al camarada Enrique Morales Mancilla, candidato a diputado local del Distrito 8 del Estado de México, en Ecatepec. Queremos mencionar al camarada, es un joven universitario, muy bien, gracias. Estudiante de Politécnico, estudiante de Economía, egresado de Economía. Es un dirigente estudiantil y pues el camarada encarna lo que es la propuesta del partido para con los jóvenes de nuestro país. Consideramos que la juventud de nuestro país está terriblemente muchas veces controlada mediante los medios de comunicación, muchas veces bombardeada por toda esta ola de drogas, de consumo, de consumismo, de drogas, de desinterés social. Y bueno, lo que queremos decir es principalmente no criminalizar a los jóvenes de la clase trabajadora, estudiantes y trabajadores, porque muchas veces nuestra juventud está excluida de las escuelas. Las matrículas en las universidades, en los centros de estudio medio superior, son bastante cortas, cada vez son más pequeñas, más reducidas, y cada vez nuestra clase tiene menos acceso a la educación. La educación camina cada vez más hacia la privatización. En el partido estamos proponiendo que dentro de la economía se planifique y se tenga muy en cuenta la parte de la educación, el sector, el porcentaje del PIB que se tiene que destinar a la educación de nuestros jóvenes es algo en lo que se tiene que poner atención. Por el contrario, lo que ha pasado en los gobiernos anteriores ha sido un recorte terrible tanto a las matrículas de universidades como el golpeteo político, el golpeteo económico a las universidades públicas, a las universidades gratuitas, a las universidades que son para nuestra clase. Nosotros, mediante la figura del camarada, pues estamos proponiendo una serie de cuestiones para la juventud, pero también para la juventud que vive en las periferias. Por eso es que el día de hoy tenemos aquí al camarada para que nos hable un poco más sobre la propuesta del Partido Comunista en torno al Distrito 8. Bien, camaradas, hoy concluye la campaña comunista, pero continúa la organización. Con la frente en alto, decimos que en esta campaña el Partido Comunista ganó más simpatizantes, gente nueva interesada en militar con nosotros. Afianzamos y fortalecimos nuestras alianzas con organizaciones de lucha, de izquierda, anticapitalistas, de trabajadores, de campesinos, estudiantiles y populares. La campaña comunista nos permitió llevar nuestro programa político a más organizaciones y personas para que lo conozcan, lo reflexionen, lo analicen, lo discutan e incluso lo complementen. Este 2 de junio nos toca expresarle al Estado burgués, a través de las urnas, que el Partido Comunista y los trabajadores tienen candidatos a distintos cargos de representación popular. En mi caso, por el Distrito Local 8 del Estado de México. No obstante, es importante dejar en claro que la lucha no acaba el 2 de junio, sino que inmediatamente a partir del 3 de junio nos toca seguir organizándonos como siempre, como clase por nuestra emancipación, hombro con hombro, clase contra clase. Nuestro trabajo político continuará en los centros de trabajo, en el campo, en las escuelas, en los barrios, con los jóvenes. Bajo el sistema capitalista imperialista actual, los pueblos del mundo nos enfrentamos a un panorama devastador. La guerra se generaliza. Los capitalistas nos mandan a la guerra para disputarse los mercados. En Ucrania es un ejemplo, y muy probablemente pronto también en Taiwán. A la par, los precios de la canasta básica se disparan en todo el mundo, condenándonos al hambre y la miseria.
México no es la excepción, ya que es evidente que desde ahora que el siguiente sexenio, bajo la próxima cara de la explotación, ya sea Claudia, Xochitl o incluso Maines, se le dará continuidad a los tratados imperialistas, a la precariedad laboral, al detrimento de los campesinos pobres, a la educación pública, al medio ambiente, es decir, se le dará continuidad al capitalismo. En especial, el futuro será incierto para los jóvenes, quienes cada vez perdemos más derechos laborales, prestaciones, acceso a la educación, a la salud, a una pensión digna, nos someten al outsourcing. Y bien, un poco también es importante destacar las problemáticas que vivimos en la periferia, que no son especiales de la periferia, es decir, la falta del agua, la inseguridad, la falta de servicios públicos básicos, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Esa candidatura para el Distrito 8 se basa en un trabajo político que se ha desarrollado con colonos del municipio de Ecatepec, con vecinos, luchando para que nos llegue el agua, para que nos pongan los servicios básicos. Es decir, esa campaña es una herramienta más para continuar con la organización, así como lo es con las demás candidaturas. Entonces, pase lo que pase el 2 de junio, a partir del 3 de junio, en Ecatepec seguirá la organización, seguiremos luchando contra esos partidos, así como a nivel nacional, Morena, PRI, PAN, PRD, PT, siguen prometiéndole a la clase obrera pequeñas dádivas, siguen engañándola, siguen queriéndole dar algunas migajas por su voto. Hoy le decimos a la clase obrera de Ecatepec, a los vecinos, a los estudiantes, a los jóvenes, que no tienen por qué someterse a un u otro partido, que existe la posibilidad de organizarse independientemente y de votar este 2 de junio por un candidato de la clase obrera, que representa la plataforma comunista del Partido Comunista de México. Entonces, camaradas, en esencia, nosotros queremos decir que este sistema electoral, este sistema capitalista, no le es benéfico a la clase obrera y que la única salida es seguir organizándonos por la revolución socialista. La crisis del sistema no tiene solución. La única salida es la revolución. Gracias, señor. ¡Crisis del sistema! ¡No tiene solución! ¡La única salida es la revolución! Gracias por la participación, camarada. Ahora vamos a dar nuevamente la palabra a una participación artística por parte del camarada Juan Barrera, quien nos va a complacer con el corrido del comunismo mexicano. Esta canción también fue utilizada por los comunistas en el 76, incluso para un disco que se utilizó para financiar la campaña de Campa, y que es solamente una parte de ese corrido que en los años 30 cantaban los comunistas en las luchas tanto campesinas como proletarias de nuestro país.
que vaya a ver cómo truena cuando arde la cañaveral. El monte se hizo pedazos y se metió en la ciudad. Huellas del yunque en las manos que hacen del mundo tirar. Mi machete y tu martillo en la noche brillarán. Mi machete y tu martillo. El aullido de los perros pronto se desatará. También ladran los amos cuando vayamos a luchar. Que se alcen las banderas, que ya viene de nuevo la rebelión obrera. Que se alcen las banderas, que ya viene de nuevo la rebelión obrera. A continuación, en el programa, damos la palabra al camarada Diego Torres, quien es nuestro candidato no registrado para la gobernatura del estado de Morelos. El camarada, además, es el segundo secretario del Comité Central de nuestro partido y también es vocero de Colonias Unidas de Cuernavaca y del Movimiento Campesino Siglo XXI. Esto porque se menciona, porque no es un candidato que surja un día antes de las elecciones, sino que es un camarada comunista, militante, que construye día a día, que donde se para, dinamiza la lucha organizada, donde intervienen los comunistas, y lo que decimos es, termina la campaña, pero la organización continúa y debe fortalecerse. Y en cuanto termine la campaña, afortunadamente van a terminar los millones de spots que con harto melodrama nos están diciendo que son las elecciones más importantes del siglo, con tanta importancia que sus programas son prácticamente irreconocibles, alguna diferencia, con tanta importancia que no se deshacen de sus impresentables, con tanta importancia, dicen unos, para salvar la democracia, ahora sí la quieren de oposición, pero cuando eran partido en el poder, pues eran los que masacraron a los estudiantes, a los campesinos en el 68, en Tlatlaya, en la Guerra Sucia, en el halconazo del 71, y ahora sí defienden la democracia. Nos dicen que es para no perder ese triunfo popular que desplazó el neoliberalismo y que lo desplazó, pero que de las 1.400 empresas privatizadas no nos devolvió ni una, y que nos dicen y nos piden todo el apoyo y todo el sometimiento para lograr el plan C. Bueno, no tenían mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores los primeros 3 años. Si no aprobaron algo fue porque no querían. Y esas promesas de las 40 horas que finalmente ya se desecharon, y esas promesas para el pueblo y para la clase obrera, esas que ponen como zanahoria ahora para demandar de nuevo el absoluto apoyo, bueno, ya se ve la seriedad real con la que se toman. Nosotros nos han dicho, pero ustedes son muy pocos y ellos son muchos y tienen muchos recursos. Sí, cierto. Pero no tienen lo mero principal. No tienen lo mero principal. Que lo mero principal es estar con las masas, con la clase obrera, mostrándoles y orientándoles en su lucha diaria. Si son tantos y tantos que aparecen en los cierres de campaña de ellos y en los actos de campaña, ¿por qué no los vemos el resto del tiempo? El resto del tiempo no hay nada por lo que valga la pena. Fuera de esos ojetes que van de candidato, no hay nada que valga la pena por lo cual salir a las calles a luchar y a movilizarse, a organizarse y a gritar. ¿Por qué solo salen en esos momentos y el resto del tiempo no están movilizados? Bueno, porque la movilización del pueblo es enemiga de la clase que utiliza simplemente esta coyuntura para legitimar su dominio.
Nosotros, a partir del 3 de junio, seguiremos hombro con hombro, codo con codo y clase contra clase, luchando porque la política internacional de ellos, de los tres, es la misma. Traen el nearshoring en la boca, pero si lo tradujeran con franqueza, lo que están diciendo es: le estamos apostando a la guerra que viene. Le estamos apostando porque por eso se van a trasladar para acá más empresas, el nearshoring, y por eso vamos a dirigir la riqueza social de los impuestos a construir la infraestructura que necesitan las grandes empresas que se van a relocalizar aquí, que sea pues su reserva de producción mientras sucede la carnicería en el mundo. Esa es la política de los tres y no corresponde con la política que necesita nuestro pueblo y que necesitan los pueblos del mundo con más urgencia que nunca. Frente al tema, hoy más que nunca, después de esta campaña, camaradas, podemos decir que más que nunca la clase trabajadora, los sectores populares requieren a su partido, aparte, más que nunca. La salud, tan mencionada en las campañas, la salud de ellos es solamente la salud de los negocios. Mientras se está destruyendo la salud para 20 millones de mexicanos, para ellos eso es un éxito, porque esos 20 millones de mexicanos van y se atienden en primer nivel en las farmacias del ahorro, las farmacias Guadalajara, las farmacias de similares, y esas han crecido en estos 5 años más que nunca. Por tanto, es exitoso, porque la política de salud que necesitan ellos es la salud de los negocios, pero no la que necesita el pueblo, que reclama y necesita necesariamente la expropiación de esas farmacias privadas, y ni hablar de las farmacéuticas y de las empresas que elaboran los implementos médicos quirúrgicos que son tan necesarios. Mismo caso con la educación, ni se diga de la seguridad, también tan mentada y manoseada y utilizada por la reacción, por ejemplo, para plataformar la campaña de ellos. La seguridad que ellos necesitan no es la seguridad que necesitamos nosotros. Cuando se toca al hijo, por ejemplo, supongan ustedes que el secuestrado, el extorsionado, el asesinado fuera el hijo de Carlos Slim, ¿en cuánto tiempo no le caería todo el peso del Estado y de la ley a esa gente? Pero si somos nosotros, los extorsionados, los asesinados, los secuestrados, los que les piden el cobro, los que amenazan a sus familiares o los desaparecen, nada más engrosamos la estadística. Inclusive es más perverso aún, porque ahí donde destruye a los sectores populares y los desplaza y no toca a los monopolios, a las grandes empresas, estas acumulan ese mercado. Se da pues el proceso que de por sí sin ellos, sin esos bárbaros, se estaría dando, que es el proceso de la concentración y la centralización en unos cuantos monopolios. No van en contra de esa lógica, al contrario, la aceleran y aceleran la opresión, la explotación y la refuerzan. La seguridad que necesitan ellos, pues, va en contrasentido a la seguridad que necesita el pueblo, y por la cual los comunistas hemos de luchar también organizándolos todos los días. Viene ahora, pues, el plan de lucha, porque se cumplen 10 años sin justicia para Ayotzinapa, y tenemos una cita el 26 de septiembre para despedir a este gobierno que no hizo justicia para Ayotzinapa, y por supuesto que de ninguna manera tampoco le damos un apoyo a los anteriores partidos que fueron los perpetradores. Ni los perpetradores ni los que ahora candidatean a Harfush o a Cienfuegos merecen pues someternos a ellos. Vamos a movilizar, vamos a hacer todos los comunistas en cada estado, en cada región, para que se alce ese clamor por justicia para Ayotzinapa, que cumple 10 años, por enseñar cómo el Estado sigue estando en manos de ellos y los tenemos que desplazar, y cómo es una urgencia ante cada uno de los grandes problemas que no
nos podemos dar el lujo, compañeros, si sabemos que es una necesidad, el partido de nuevo tipo, el partido de la clase obrera, el partido para luchar todos los días y en todos los terrenos y de todas las maneras. Que pase la campaña no implica que nos relajemos, porque es harto urgente frente a la guerra, frente a la crisis hídrica, frente a la barbarie de todos los días, frente a esta vorágine de desastre, de catástrofe, levantar la organización. En el balance que presentamos, muy escuetamente, pues bueno, recorrimos en el estado de Morelos 15 municipios, hablamos con cerca, hasta ahorita, cortes de 72,000 personas. Si le apretamos estos últimos días, esperamos que sean 80,000. Tenemos la hipótesis que ahí donde nosotros hemos organizado al ejido, al fraccionamiento, a la colonia, a la escuela o al centro de trabajo, ahí no va a importar la cantidad de dádivas ni de millones de spots, aún en ese terreno le haremos dignamente frente a la burguesía y le estorbaremos. Y nuestro balance que hacemos es, ha servido la campaña, ha servido. Nos conocen ahora decenas de miles que antes no nos conocían. Les molesta, les arde, les escoce que el partido haga su campaña aparte, independiente, con su propio programa, con su propio mensaje. Tanto les escoce que se han tenido que dar a golpes aquí, ¿verdad? Los de Suma contra nuestros camaradas por el mero hecho de hacer presencia y de decir que esa bandera que ellos tiraron y con la que engatusaron gente de las 40 horas, nosotros junto con esos compañeros, por supuesto que la vamos a levantar, y si no se levanta vía las tribunas del Parlamento, se levantará vía la huelga, hasta volver realidad la reducción de la jornada de trabajo. Pues bueno, eso molestó mucho a un supuesto agrupamiento de sindicatos que nos fue pues a golpear ahí con unos rúmpenes. Entonces, les escoce, ¿por qué, camaradas? Porque hay un montón de compañeros que igual que nosotros son de lo más enérgico, de lo más activo, de lo que tiene más garra de nuestra clase, que simplemente desconocen que existe esta alternativa, o en qué consiste el programa, o en qué se diferencia, ya que se han encargado de difuminar, decir todo eso es izquierda, tanto por tiros como tanto unos como otros, los del PRIAN y los de Morena, ambos se encargan de decir que casi son un partido socialista, cuando es muy claro que no. Y ha hecho falta la campaña para llegar a buena parte de esos compañeros que son de lo más activo, de lo más enérgico de nuestra clase, y que se identifiquen con nuestro programa y que se sumen y que tengan entonces la ilusión de organizarse para luchar no solo por unas elecciones, sino todos los días, todo el tiempo y de todas las maneras, hasta vencer, hasta triunfar. Eso molesta porque mientras los comunistas no aparecían, podían agarrar a esos miembros y someterlos y tenerlos fundando sus partidos y después darles una patada en el trasero y dar ese trabajo pues para representantes de los banqueros, de los financieros y de los grandes monopolios. Podían tenerlos pues dándoles dádivas, organizándolos o teniéndolos pensando pues que no hay nada que hacer frente a tal arrolladora fuerza. Pero cuando se dan cuenta que hay otros como ellos, que hay muchos otros como ellos y que se están organizando y que tienen esa decisión, pues naturalmente aquí es su lugar, aquí es su partido y no lo vamos a dejar de construir porque acabe la campaña. Al contrario, es verdad, cierra la campaña, pero continúa la organización y el compromiso debe ser incrementar la lucha, que el próximo periodo llegue quien llegue y gobierne quien gobierne, estén los comunistas desde el primer minuto abanderando la lucha por sus causas justas de nuestro pueblo y de nuestra clase y señalando que es nuestra clase la que tiene que heredar este país y el mundo del abismo a donde lo llevan. No hay sistema, no tiene solución. La única salida es la revolución. La crisis del sistema no tiene solución. La única salida es la revolución.
Agradecemos la participación de nuestro camarada Diego Torres, quien es nuestro candidato comunista no registrado para la gubernatura del estado de Morelos. Y a continuación cedemos el micrófono a nuestro camarada Juan Barrera, que nos va a tratar. Ya están por disparar. Creo que el discurso de nuestros camaradas de enfocar la lucha y que no pueden señalarnos que antes, cuando estaban los otros gobiernos, no hacíamos nada, es claro la posición de los comunistas. Con los de antes, con los de ahora y los de mañana, los comunistas vamos a seguir luchando y sobre todo vamos a seguir trabajando con las masas proletarias y populares. Esta canción se llama Ya están por disparar, que habla un poco de la lucha popular. Al despertar esta mañana, todo es distinto, nada es igual. Había crecido nuestra familia, felices y somos diciendo mal. Habrá que juntar de pecho, fijar el grande autodefensa, acabar muy pronto la sangre para que no entre la autoridad. Ya están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. Y están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. Compañeras de madrugada organizaban olla común. Los cabros chicos entusiasmados ponían empeño en la recolección. Crece la fuerza como un gigante, el comité hay que activar, porque luchando logramos la vida, nuestra victoria vendrá con la paz. Ya están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. Y están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. Todas las formas de lucha vamos a utilizar. Necesario seguir sumando, no a la pereza, no a la indecisión. Nuestro combate se logra peleando, el camino se llama revolución. Ya están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. Y están por disparar, y están por disparar. No pasarán, compañeros, no dejaremos la red entrar. El futuro no es capitalista, es el nuevo mundo obrero y socialista. El futuro no es capitalista, es el nuevo mundo obrero y socialista. Agradecemos la participación del camarada Juan. Y antes de cederle la palabra al compañero Filipo Ocadiz, comentar que una de las propuestas que también tenemos como parte del Partido Comunista es hacer un frontal combate a la cuestión de precarización de la clase trabajadora, sí, pero sobre todo de la mujer trabajadora, que con la agudización de la crisis económica después de la pandemia de COVID, fue quien en masa ha salido del mercado laboral. Somos las mujeres trabajadoras en México quienes padecemos la violencia principalmente económica del Estado, de las empresas, y aquellas mujeres que pueden incursionar en el campo laboral, en este caso a través del comercio informal, a través de los pequeños comercios, a través de trabajar por cuenta propia, padecen la precarización de manera más agudizada. Tienen que resolver cómo cuidar a sus hijos mientras trabajan, lo mismo que las obreras, lo mismo que trabajadoras del sector de servicios. El recorte a las guarderías realmente fue un golpe duro para la clase trabajadora, para las mujeres en específico.
y nosotros como comunistas entendemos que la mujer tiene un papel fundamental para la economía de cualquier nacionalidad, de cualquier país. En este caso, para poder liberar a la mujer trabajadora de esas tareas que se le recargan en casa, de las tareas del cuidado familiar, de las tareas del hogar, es necesario que se involucre todo un sistema económico nuevo. No es posible liberar a la mujer bajo el sistema económico actual. Necesitamos cambiar de raíz las cosas para que las cosas cambien para las mujeres de manera radical. Y bueno, con esto vamos a dar la palabra al compañero Filipo Cádiz, quien es candidato ciudadano no registrado a diputado local por el Distrito 26 en Coyoacán. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy lo que vemos es que los mismos de siempre nos quieren decir que las elecciones no son más que un partido de fútbol. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no gano yo, es porque tú tienes la culpa. Hemos estado viendo esto todo el tiempo y nosotros, los que elegimos luchar, hemos sido vilipendiados, nos han sobajado, nos tratan de aislar, nos tratan de decir que no estamos bien, que ellos son los que tienen la razón, que ellos son los que saben qué es lo que está pasando y cómo arreglarlo. Justamente cada elección es exactamente lo mismo. Ahora sí, de verdad, voy a arreglar todo lo que hice mal. Ahora sí, incluso te voy a vender agua embotellada mucho más barata. Qué bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, en lugar de darme agua potable cuando abro el grifo de la llave, me quieres dar cómo comprarla más barata. Aunque la industria del agua lo que produce son botellas, no agua. Y entonces estamos en el ciclo infinito de tú no importas, o solamente importas si tienes dinero. El dinero suficiente para no morirte de hambre, el dinero suficiente para no morirte de sed, o el dinero suficiente como para no morirte de una enfermedad curable. Que eso pasa en muchos lugares todavía, pero de verdad, ahora sí, vamos a arreglar todo lo que hicimos mal. Tú elige luchar solamente con nosotros, pero cállate. Tú elige luchar solamente del lado de los buenos, del lado correcto de la historia, aunque al rato lleguen los mismos de siempre y nos prometan un cambio. ¿Y cómo vamos a cambiar si los mismos son los que están ahí? Si los que antes nos decían de cosas y los de antes que decían que nosotros estábamos mal, ahora que están los nuevos, entonces ya están de este lado, los chapulines de siempre, y por todos lados lo mismo. Lo que hoy debemos privilegiar ante todo es, como siempre, la lucha social, la lucha de entre nosotros, la lucha de los que sí sabemos lo que es viajar en el metro. Ahorita que venía en el metro, venía ahora sí, cosa rara y extraña, los ventiladores prendidos, aunque hubiera deseado que no estuvieran así porque calentaban más de lo que enfriaban. Entonces, necesitamos también un transporte público de calidad. Y parece un sacrilegio salir a la calle y pedir que tengamos peceras que no se vengan a estar talando o jugando a las carreras. Parece un sacrilegio que pidamos que las calles no sean lo que son hoy, como por ejemplo las banquetas abiertas por los árboles, etcétera. Con coladeras abiertas, parece sacrilegio que pidamos vivir dignamente. Parece que nosotros somos los que estamos mal cuando decidimos exigir lo que hicimos cuando votamos. Porque ahora sucede que no hay que cuestionar al gobernante porque pues, en 6 años no se iba a poder arreglar. Y entonces, ¿para qué me fui? ¿Para qué quise ser candidato si no es para resolver los problemas que yo dije que iba a resolver? ¿Para qué fui votado? ¿Para qué quise ser votado? Si simple y sencillamente lo único que voy a hacer es lo mismo de siempre. Hoy, por ejemplo, que está tan en boga la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué es? Porque les afecta a ellos. Porque, ¿qué dijeron cuando la Suprema Corte de Justicia avaló el anatocismo? Que son los intereses sobre los intereses. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron cuando la Suprema Corte de Justicia
hizo que para los jubilados se midiera en UDIs su pensión, con lo cual le dio en toda la madre a la clase trabajadora. ¿Y dijeron algo? No dijeron absolutamente nada. Pero hoy que los afecta, entonces sí, esa Suprema Corte de Justicia tiene que ser reformada. ¿Y por qué no hablamos de las reformas que verdaderamente importan? ¿Por qué no hablamos de las mejoras a las condiciones laborales de todos los trabajadores de este país? Como por ejemplo lo de las 40 horas. Los empresarios bien chichos. Nosotros creamos empleos. Oye, pues las 40 horas te van a hacer generar más empleo. No, en este momento no se puede. Las empresas, ¿en qué quedamos? Y así se la pasan todo el tiempo con absolutamente todos los temas. Y cuando hablamos de las cosas importantes, nunca. Solo hablamos de los chismes, de que este debe, de que este no debe, de que este fue, de que este no fue. Y corren por todos lados las acusaciones de corrupción y no hemos podido ver una sola, ni con el pétalo de una denuncia se les toca ninguna. Lo de siempre con lo de siempre. Y entonces nosotros tenemos que estar nada más mirando cómo cambia la pelota de un lado al otro, cuando en realidad nosotros somos lo más importante y lo que tenemos que aprender a hacer es luchar juntos, organizarnos y organizar a los compas para que esto empiece a cambiar desde la única forma donde se puede hacer, desde abajo. Porque la embestida que traen en contra de todos es brutal, por eso han subido los precios. Y no ha pasado absolutamente nada. Todo sigue siendo más caro de un mes al otro. Ya subieron algunos productos 1, 2, 3, 4 pesos. Y el salario sigue igual. Y seguimos exactamente igual. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues nos tenemos que organizar. Y tenemos que ir a tomar el poder. Porque sucede que ellos creen que nosotros lo único que podemos buscar y a lo único que aspiramos es a comer mejor. Y no, también tenemos aspiraciones de cambiar las cosas, también queremos llegar al lugar donde se cambian, también queremos ser legisladores, presidentes municipales, también queremos ser presidentes y senadores y queremos cambiar las cosas como se debe. Pero también queremos cambiar este sistema que ya no sirve, que está podrido, que ya no nos representa. Y entonces tenemos que olvidarnos de esos partidos y tenemos que olvidarnos incluso, disculpen que lo diga aquí, de todos los partidos. Busquemos una nueva forma de hacer política y busquemos una forma mejor de hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, desde abajo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del compañero Filipo y esta vez el camarada Juan nos estará complaciendo con una canción que se llama Dicen que la patria es. Antes de darle la palabra, queremos mencionar también que el Partido Comunista de México reafirma su solidaridad con Palestina, con sus trabajadores y su pueblo, que enfrentan desde hace varias décadas la agresión constante de Israel. Todo pueblo que enfrenta una intervención militar posee el derecho a resistir, a combatir al ocupante. Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Es una canción de la Guerra Civil Española y pues bueno, refleja un poco esta cuestión de la militarización. Nosotros sabemos bien que el pueblo armado solamente es cuando haya una revolución y será el pueblo el que defienda esa revolución, y mientras los soldados seguirán sirviendo a los intereses de los patrones, mientras este gobierno dice
porque hoy el ejército es parte del pueblo, cuando sabemos que es el que reprime, es el que asesina y desaparece. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Aquello tirara que sí, aquello tirara que no, aquello tirara contra mis hermanos. Aquello tirara que sí, aquello tirara que sí, porque ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Al rayo me mata a mí, si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto teme no viene del extranjero. Son huelgas igual que las que ganaron los obreros. Aquello no tiro que no, aquello no tiro que no, aquello no tiro contra mis hermanos. Aquello tirara que sí, aquello tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Aquello no tiro que no, aquello no tiro que no, aquello no tiro contra mis hermanos. Luchar hasta vencer, luchar hasta llevar a los obreros al poder. Luchar, luchar, luchar hasta vencer, luchar hasta llevar a los obreros al poder. ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera! Educación primero. ¡Al hijo del obrero! Educación después. ¡Al hijo del burgués! Educación gratuita. ¡Lo que el pueblo necesita! Educación privada. ¡Que se vaya la chingada! No hay, ¡No hay! ¡No hay otra manera! ¡O con la patronal o con la clase obrera! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay otra manera! ¡O con la patronal o con la clase obrera! A continuación, vamos a darle la palabra al camarada Ángel Chávez Mancilla. El camarada es un joven profesor de historia, egresado de la UNAM y de la ENA. Proviene de una familia proletaria de la Gustavo Amadero. Desde joven, ver las condiciones en las que viven nuestras familias trabajadoras lo llevan a formar una conciencia social de la necesidad de un cambio radical en este país y en esta ciudad. Se requiere probar una nueva política para gobernar la Ciudad de México, y porque conoce en carne propia las problemáticas sociales de las familias trabajadoras de esta ciudad, es que está contendiendo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como candidato no registrado. La labor será difundir la propuesta que tenemos los comunistas para los trabajadores en la Ciudad de México.
Yo, como ustedes, como la gente que nos acompaña, tanto los que son militantes como aquellos que no son militantes y han hecho el esfuerzo por acompañar el cierre de campaña del Partido Comunista de México, como ustedes, he vivido en una ciudad, en una sociedad que a la mayor parte de la población no les entrega sino la pobreza, la miseria. Esa es la situación en que encontramos en esta ciudad. En el recorrido que hemos hecho de la campaña del Partido Comunista en la Ciudad de México, hablando con colonos, con ejidatarios, hablando con estudiantes, podemos ver la situación real que vive la mayor parte de la población de esta ciudad y que se reproduce en el país. La necesidad de que realmente tengamos un sistema de salud que atienda a toda la población. La necesidad de mayor presupuesto para los jóvenes estudiantes. La necesidad de salarios dignos. Eso es algo que ni los anteriores partidos, ni el PRI, ni el PAN, ni ahora el gobierno de Morena le ha dado a la gente. Esa es la realidad en la que estamos. Y pueden constatarlo cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo se requiere, por ejemplo, para una atención médica seria? ¿Cuánto tiempo se tiene que tardar para un estudio? ¿Cuánto presupuesto le dan a los jóvenes para poder estudiar? Para que realmente tengan manutención y lo que requieren para sus materias. Los salarios son una cosa que lo vivimos a diario, no alcanza para la mayor parte de la población. El recorrido de la campaña de nuestro partido en esta ciudad lo que nos demuestra es eso, que el discurso de un cambio no es una cosa real. Seguimos hablando de una gran cantidad de miseria para esta sociedad, para la población de trabajadores. Como ustedes les decía, vengo de una familia trabajadora, de una familia que se tiene que esforzar para poder dar educación, para tener al menos un poco holgado el terminar la quincena o el mes. Son problemáticas que conocen. Y lo que queremos decir en esta ocasión con el cierre de campaña es que nos ha demostrado el poder recorrer las colonias, que efectivamente se requiere un cambio distinto, un cambio radical. Y cuando hablamos de un cambio radical, nos referimos a un cambio de raíz, es decir, un cambio real desde los fundamentos necesarios para poder hacer lo que se requiera, para que tengamos la posibilidad de atender las necesidades de todos los trabajadores. Eso es lo que requerimos, eso es lo que pedimos para la población. Lo podemos decir nuevamente, cuando hablamos de la necesidad de que los trabajadores y la juventud, la clase obrera, vivan en mejores condiciones, lo que implica es que los comunistas hemos recorrido la vida de los trabajadores, podemos constatarlo. Eso es lo que queremos decirles en esta ocasión, que el trabajo del partido es esto. Si alguien de los que nos visita se pregunta ¿qué hacemos los comunistas?, podemos decirle, los comunistas somos como cualquier otro de los trabajadores, gente sencilla que lucha por vivir. La diferencia entre los comunistas y el resto de los trabajadores es que tenemos la claridad de la necesidad de cómo transformar esta sociedad. Esa es la diferencia que se tiene y que queremos compartirles. El programa de gobierno para la Ciudad de México, ¿qué implica? La necesidad de que primero se garantice el abasto de agua popular. ¿Por qué? Recorriendo las colonias, recorriendo el Estado de México también, se puede ver que no existe agua para la población en las colonias populares. Pero eso sí, los grandes empresarios tienen garantizada el agua. Mientras en nuestras colonias no hay agua, los grandes empresarios sí la tienen garantizada. Es una cuestión que está ahí vigente. Entonces, esta campaña comunista lo que nos ha demostrado y lo que nos ha dejado es la convicción de que para que los trabajadores de esta ciudad vivan en mejores condiciones, para que tengamos acceso a salud, acceso a agua, acceso a mejores salarios, lo que se requiere es esto: un voto para los comunistas, un voto a la campaña del Partido Comunista de México. Eso es a lo que venimos hoy a reafirmar, la necesidad de que si quieren un cambio para que la riqueza de esta sociedad sea ocupada para los trabajadores, para la gente de las colonias de esta sociedad, se requiera ese voto para los comunistas. Un voto que lo que implica es lo siguiente: el decir
que vamos a seguirnos organizando en la colonia, en la fábrica, organizándonos en cualquier lugar que sea necesario para tener acceso a una mejor vida. Y sin embargo, lo reiteramos, el Partido Comunista no solo quiere una mejor vida para los trabajadores, además lo que queremos es que acabe la explotación, que acabe la miseria y que esta enorme riqueza que hay en nuestro país y en esta ciudad sea para los trabajadores. De ahí que en la campaña, en mi caso para el gobierno de la Ciudad de México, se insistió en que se requiere una Ciudad de México para los trabajadores, una Ciudad de México al servicio de las y los trabajadores para que realmente tengamos la posibilidad de una vida digna, una vida donde no tengamos que preocuparnos hacia el final de mes porque no alcanza el salario, una vida digna donde realmente la gente tenga acceso a la salud, no tengan que pasar meses y meses para un estudio, no tengan que pasar la necesidad, por ejemplo, de tener que vivir lo que vive hoy gran parte de la población. Eso es lo que queremos compartirles, que esta campaña comunista termina el día de hoy con este cierre, pero la campaña comunista implica organizarnos, seguir organizándonos. ¿Para qué? Ya lo dijimos desde el inicio, para darle una mejor vida al conjunto de la población de esta ciudad y realmente una transformación como la que se requiere, que todos los trabajadores y trabajadoras, la juventud también tenga la posibilidad de disfrutar y ser felices también en esta sociedad. Eso es lo que queremos y eso es a lo que nos llamamos, dando su voto al Partido Comunista en mi figura para el gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo para que en algún momento cambie todo y realmente tengamos la posibilidad de una vida feliz para todos los trabajadores. Gracias. ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya llegó de nuevo la rebelión obrera! ¡Que se alcen las banderas! Antes de darle la palabra al camarada Marco Vinicio Dávila, quien es nuestro candidato comunista no registrado a la presidencia de la República, queremos mencionar en torno al tema de Cuba, el Partido Comunista de México, a través de un comunicado de su Comité Central, ha mencionado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, arbitrario y sin ninguna autoridad, continúa con su lista de países terroristas, la cual se usa con fines políticos para señalar y sancionar a países y movimientos que no se someten al imperialismo y que en muchos casos encabezan legítimas resistencias a las agresiones imperialistas. Sin justificación ninguna, vuelven a incluir a Cuba, hermano pueblo caracterizado por su solidaridad y fraternidad a los pueblos del mundo, con los que cooperan con brigadas médicas y educativas, a pesar de las dificultades que afronta por el bloqueo imperialista. Son además conocidos los esfuerzos de Cuba socialista contra las actividades terroristas que viene sufriendo desde hace décadas, con ataques criminales a su aviación y pasajeros, con guerra bacteriológica para afectar los cultivos, con plagas, con ataques piratas de lanchas rápidas que ametrallan población civil, con bombas en los hoteles, atentados para asesinar a los estadistas y cuadros gubernamentales, acciones terroristas que además están plenamente identificando, son llevadas adelante por organizaciones terroristas que plenamente están radicadas en los Estados Unidos, en Florida, y que actúan al amparo de la Casa Blanca. Por lo que el Partido Comunista de México rechaza esa lista punitiva y expresa su solidaridad a Cuba y su inalienable derecho conquistado el 1 de enero de 1959 a vivir sin ser molestada en su soberanía, y respalda su permanente combate para vivir con decoro, dignidad, paz y felicidad en el camino socialista que han elegido transitar. A continuación, damos la palabra a nuestro camarada Marco Vinicio Dávila Juárez, quien es nuestro candidato no registrado para la presidencia de la República Mexicana.
El camarada Marco Vinicio nació en Córdoba, Veracruz, en 1965. Es hijo de un obrero electricista y una trabajadora del ayuntamiento local. Es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y desde el primer día de su labor profesional ha conocido las problemáticas de los campesinos pobres y productores agropecuarios. Ha sido además candidato al diputado federal y regidor en un ayuntamiento en Veracruz, defendiendo por supuesto los intereses de campesinos e indígenas contra la corrupción y el cascazgo de los gobiernos turistas. Toda su vida ha sido un trabajador como millones de mexicanos, ha trabajado en el campo y la construcción como migrante indocumentado en los Estados Unidos. Es además periodista, profesor de secundaria, organizador de proyectos productivos agropecuarios. En 2006 recorrió el país durante la otra campaña, conociendo en profundidad la situación de los pueblos indígenas. En 2011 asumió la Secretaría de Organización y de Trabajo Obrero Sindical de nuestro partido. Y en 2022 fue miembro fundador y dirigente de la Coordinadora Sindical Unitaria de México, CESUR, que es un polo de organización obrera y sindical independiente. Buenas tardes a todas, a todos los trabajadores, las trabajadoras que nos acompañan hoy en este evento de cierre de campaña. 101 días cumplimos hoy de que iniciamos a recorrer este país y hoy en la Ciudad de México vamos a concluir, digamos, el recorrido de la campaña. Todavía tenemos algunos días más para propaganda, para afinar algunas cuestiones de carácter electoral. Quiero iniciar esta participación señalando que en esta contienda electoral hubo, por lo menos de manera visible, haciendo campaña, 4 candidatos. Y de los 4 candidatos, el único candidato que se pronunció a favor de la solidaridad con el pueblo de Palestina, el único candidato que denunció el genocidio que está cometiendo el Estado israelí en contra del pueblo palestino, fue el candidato del Partido Comunista de México. Nosotros, en diversos momentos, desde el inicio de la campaña, llamamos al actual gobierno federal que encabeza el Manuel López Obrador a que se pronunciara de una manera firme en contra de este genocidio y por la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Esa es una exigencia que hemos planteado a un gobierno que dice que ya no es igual que los anteriores, a un gobierno que dice que es diferente y que no somos los mismos. Pero resulta que en los hechos se ha mantenido prácticamente sin ningún cambio, sin ninguna modificación, todos los acuerdos comerciales, todos los acuerdos diplomáticos, todos los convenios de cooperación mutua entre el Estado mexicano y el Estado de Israel. Entonces, no podemos hablar de que son diferentes ni que ya no son iguales, porque están sosteniendo en esos momentos la legitimación del Estado de Israel, que está cometiendo ese genocidio en contra de niños, de niñas, de ancianos, destruyendo hospitales, destruyendo refugios en Palestina. Pero no solamente es el tema de Palestina en el ámbito internacional que nos debe de preocupar. Como se ha señalado aquí ya, tenemos también el tema de Cuba. El gobierno norteamericano ha vuelto a colocar en la lista de países que fomentan el terrorismo al pueblo de Cuba. Y nosotros hemos sido la voz discordante en esta campaña que exige que se elimine a Cuba de esa lista de países promotores del terrorismo. Y también tenemos que señalar que hemos sido los únicos que hemos denunciado esa guerra imperialista que hoy se está desarrollando en Ucrania, esa guerra por mercados, esa guerra por
rutas de mercancías, esa guerra que está afectando a la clase trabajadora de los pueblos de Rusia, pero que de una u otra manera también nos afecta a todos los trabajadores del mundo. Les quiero decir, con respecto a la campaña comunista a la presidencia de la República, que iniciamos el 16 de febrero allá en la península de Baja California, que pudimos recorrer prácticamente todo el país. Recorrimos las dos penínsulas, recorrimos el occidente, recorrimos el sur, recorrimos el golfo, recorrimos el norte, recorrimos el centro del país. Estuvimos en estados gobernados por el PAN, como Yucatán. Estuvimos en estados gobernados por Movimiento Ciudadano, como Jalisco y Nuevo León. Estuvimos en estados gobernados por el PRI, como Coahuila. Y estuvimos en estados gobernados por Morena. Y del contacto cotidiano, del contacto permanente, directo con la clase trabajadora, podemos afirmar hoy que no importa qué partido esté en el gobierno, para la clase trabajadora las condiciones de vida son prácticamente las mismas, porque esos partidos gobiernan en beneficio y a favor de los intereses de los grandes monopolios, de la gran oligarquía financiera de este país. Denuncias recibimos muchas, pero la conclusión es esta: una clase obrera en muchos casos decepcionada, porque aspiraba a un cambio, aspiraba a una transformación real. En otros, en la mayoría, una clase obrera que no se conforma, que no está conforme con lo que estamos viviendo. Una clase obrera que aspira a vivir de una manera mejor, de una manera más digna. Entonces, eso nos lleva primero a decir que la decisión de haber participado en este proceso electoral con una candidatura no registrada para ofrecerle una alternativa a los trabajadores y los trabajadores de México ha sido una decisión correcta, porque hoy las trabajadoras y los trabajadores de México no están ya amarrados de manos entre dos opciones que representen lo mismo. No están en ese falso dilema de tener que elegir entre el mal menor o entre el menos peor. Hoy hay un candidato comunista con un postulado por un partido comunista que representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Ese es un gran acierto de nuestro partido. Por otra parte, en la lucha política que vamos a dar a partir del 3 de junio, podemos señalar hoy que en el recorrido por el país encontramos en diferentes lugares de la geografía mexicana a trabajadores, a trabajadoras, a personas, ciudadanos que no se consideran ya representados en el actual sistema de los partidos políticos con registro y que de manera independiente están participando como ciudadanos, como candidatos no registrados a diferentes cargos de elección popular. En Jalisco, dos compañeros pudimos contactar con ellos, postulados como candidatos no registrados al Congreso local. En Mulegé, en Baja California Sur, un candidato no registrado a la presidencia municipal. En Vicente Guerrero del Puebla, otro candidato no registrado a la presidencia municipal. Y en diferentes lugares del país, candidatos no registrados a cargos de diputados locales o federales. Y la característica principal de todos ellos es que son trabajadores, son trabajadoras que no se sienten representadas ni representados en esta contienda electoral por ese monopolio férreo que hoy ostentan los partidos políticos con registro. Para poder ser candidatos hay que ir a negociar con ellos la candidatura. Y para poder votar, pues tenemos que votar por lo que ellos nos proponen, por lo que ellos nos dicen. La candidatura comunista a la presidencia de la República se demostró, se impuso hacer una campaña
profunda de contacto con los trabajadores y con las trabajadoras. Podemos decir que el balance al día de hoy es que nosotros entramos en contacto de manera directa con nuestra propaganda, con nuestras banderas, con nuestros sonidos, con nuestra publicidad, con más de 125,000 trabajadores en todo el país, trabajadores y trabajadoras, que hoy saben que existe el Partido Comunista, que hoy saben que hay una plataforma electoral, un programa de gobierno, una plataforma, un programa de lucha que representa los intereses de las trabajadoras. Todos los días me llegaban a través de las cuentas de redes sociales infinidad de contactos de todo el país para pedir su ingreso al partido, para pedir más información sobre cómo integrarse a las filas del Partido Comunista. Hay que decir que quedaron entre 8 y 10 estados de la República donde no pudimos llegar por falta de estructura partidaria, pero que sin embargo hubo gente, jóvenes, trabajadores, trabajadoras, que nos pedían que fuéramos. El compromiso que hacemos con ellos es que después del 9 de junio vamos a poder ir, ya sin el compromiso de la campaña, a practicar con ellos. Porque para nosotros la campaña no es solamente llamar a votar, es principalmente difundir, dar a conocer las ideas del Partido Comunista respecto a un mundo nuevo, respecto a una sociedad de los trabajadores. Y para eso vamos a regresar o vamos a ir a aquellos estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Hidalgo, como Guanajuato, como Querétaro, que fueron estados que todavía hoy en la mañana me estaban preguntando si íbamos a ir a visitarlos. Eso es otro indicador de que la campaña comunista, que la campaña del Partido Comunista generó una expectativa real entre las trabajadoras y los trabajadores. Quiero decirles que un sector muy importante con el que entramos en contacto en esta campaña fue el sector juvenil. Los jóvenes de este país, con estudios o sin estudios, se están dando cuenta que no tienen otro futuro, que no tienen futuro ya en las actuales condiciones del sistema en que vivimos. Y están, por lo tanto, buscando alguna posibilidad de organizarse, buscando alguna perspectiva de futuro. El Partido Comunista de México les ofrece esa perspectiva de futuro. El Partido Comunista de México les ofrece un lugar para la organización y para la lucha a esa juventud. Lo mismo en las universidades, en las normales rurales y urbanas en las que pudimos estar, que con la juventud trabajadora, aquella que no pudo seguir estudiando por diversas razones. Otro sector con el que entramos en contacto y a pesar de que reciben apoyos del gobierno federal, terminaron dándonos la razón para entender que los apoyos del gobierno federal a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, no resuelven los problemas de fondo de ellos ni de sus familias. Algunos nos argumentaban que es mejor un apoyo a que se lo roben. Pero nosotros les demostramos que si eso fuera cierto, que si los apoyos sirvieran para poder resolver los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, la gran mayoría de los trabajadores de la tercera edad que hoy andan en las calles con trabajos precarios, de vendedores ambulantes, de boleros, de sencillitos en los supermercados, no estarían trabajando en esos centros. Y las ofertas de las candidatas tienen que ver con a garantizar a los adultos mayores que puedan seguir trabajando después de que hayan cumplido los 60-65 años. Otro sector con el que pudimos entrar en contacto de una manera muy estrecha, un sector decidido a luchar, porque los conocimos y las conocimos principalmente en la lucha, es la mujer trabajadora. Aquí en la Ciudad de México, compañeras trabajadoras en diferentes espacios donde están organizadas y están luchando por resolver los problemas de sus colonias, los problemas de sus centros de trabajo, los problemas que como trabajadores de tienen, nos dijeron con firmeza
vamos a apoyar la lucha del Partido Comunista, porque es el partido, o son los compañeros del Partido Comunista los que han estado con nosotros, no en este proceso electoral, sino de manera permanente desde hace varios años. Y nosotros nos comprometimos con las mujeres trabajadoras de la Ciudad de México y de todo el país a mantener nuestras demandas en el sector de la mujer trabajadora, no como concesiones, como lo otorga actualmente el gobierno federal, no como espacios que se les dan ahí como para que se conformen y no sigan peleando, sino como derechos y garantías constitucionales. Y para que todo esto pueda ser posible, nosotros decimos que se necesita un gobierno obrero. Solamente en un gobierno obrero este proyecto de país, de los trabajadores, de las trabajadoras, es viable y es posible. Por lo tanto, lo que corresponde entonces es proponernos, oponernos a disputarle a los que hoy detentan el poder, a los que hoy usurpan el poder de los trabajadores a través de los partidos electorales con registro, pues disputarles ese poder. Esta campaña, este ejercicio de candidatos comunistas a cargos de elección popular es solamente el inicio de un proceso de acumulación de fuerzas que nos va a permitir en un periodo no lejano realmente, estamos hablando de que en pocos años estaremos en posibilidades de poder disputar del poder y lo más importante, de poder conquistar el poder para la clase trabajadora. Entonces, compañeras, compañeros, es muy importante entender que el 2 de junio sí hay que ir a votar. Hay que ir a votar por una alternativa de los trabajadores. Hay que poner el nombre de los candidatos comunistas en la boleta electoral. Es más, yo sostengo, a partir de la experiencia de que nos sacaron fuera de los 3 debates presidenciales, ¿por qué? Si la figura del candidato no registrado es una figura legal, reconocida por la ley y la Constitución, nosotros no estábamos pidiendo presupuesto para la campaña. Pedíamos nada más que nos dieran un espacio para poder debatir y para poder demostrarle a los trabajadores, a las trabajadoras, la opción del Partido Comunista y que la pudieran comparar con otras opciones. Entonces, no nos lo permitieron y todavía en las calles donde pensábamos hacer el debate, nos fueron a sacar también para impedirnos que el pueblo trabajador de México conociera la plataforma electoral del partido. Entonces, yo, es una opinión personal, me temo que el 2 de junio corremos el riesgo de que aún siendo candidatos no registrados, de que aún no apareciesen nuestros nombres en la boleta electoral, nos hagan fraude. Por eso es muy importante que nos involucremos en el tema electoral para el próximo 2 de junio. Le saquen mi foto a su voto, a su boleta con su voto y confirmen en el recuento, después de que acaben las votaciones, que por lo menos su voto de ustedes aparezca en la sábana con el nombre del candidato no registrado que ustedes pusieron. Pero más allá de eso, lo verdaderamente importante, aquí ya mis compañeros candidatos que me antecedieron en la palabra lo han expresado. Más allá de eso, lo que nos interesa es que a partir del día 3 de junio sigamos organizados o nos dispongamos a organizarnos y sigamos luchando o nos dispongamos a luchar porque estamos convencidos que en el próximo periodo la situación para la clase obrera de este país, para las trabajadoras y los trabajadores, se va a recrudecer en un sentido negativo. Y necesitamos estar en disposición de lucha, necesitamos estar en disposición de combate. Y la primera disposición de combate es la organización. Entonces, el llamamiento, compañeras y compañeros trabajadores, el llamamiento para la clase trabajadora de este país es que nos dispongamos a organizarnos y nos dispongamos a luchar a partir del día 3 de junio. Tenemos una serie de actividades agendadas. Ya aquí se han dicho algunas y seguramente irán saliendo otras.
Lo importante es eso, que nos vayamos aquí, que el pueblo trabajador de México entienda que la lucha democrática no se acaba el 2 de junio con ir a votar, que la lucha democrática es un ejercicio permanente de las trabajadoras y los trabajadores. Compañeras, compañeros, de mi parte, yo les agradezco a todos, a todas las militantes, los miembros, las estructuras partidarias, porque algo que sí hay que reconocer, esta campaña la hicimos con recursos económicos, la hicimos con decisión, la hicimos con voluntad, la hicimos por convicción, y en eso este partido demostró en las diferentes regiones actos de verdadero heroísmo, porque hicimos la campaña sin ni un solo quinto del gobierno federal, sin ni un solo peso de ninguna dependencia gubernamental, y sacamos adelante la tarea que dijimos que íbamos a sacar. Hoy los medios tienen que reconocer que existe un fuerte candidato. Hoy los medios que le dieron seguimiento a la campaña pueden corroborar que efectivamente hicimos una campaña como lo dijimos que lo íbamos a hacer. Y eso significa un acto de heroísmo para las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un reconocimiento para todos y hasta la victoria. Siempre. No es capitalista, es el nuevo mundo, obrero y socialista. El futuro no es capitalista, es el nuevo mundo, obrero y socialista. ¡Falsa democracia! Ni su guerra ni su paz, lo que el pueblo necesita es revolución social. Vamos a escuchar a continuación, ya para entrar al cierre de este evento, primeramente vamos a escuchar en voz del camarada Juan Barrera la canción de Bandera Rosa. Avanti popolo, bandera rossa,
que nos haya dado la oportunidad de concluir este acto sin interrumpir. A pesar de la provocación, a pesar de la conspiración, del silencio en contra de las corrientes subterráneas que en este país existen, que están luchando, que en el día y en la noche mujeres y hombres organizados trabajan por construir un México nuevo para las y los trabajadores. Antes de concluir, queremos decirles solamente 3 cosas. Primera, agradecemos y reconocemos el gran esfuerzo de los camaradas que decidieron, con la bandera roja de la hoz y el martillo, con el programa de los comunistas, recorrer el México de abajo y hablar de que otro México es posible, de oponerse al sometimiento que le quieren imponer al pueblo y los trabajadores, de que no hay otra cosa, de que no hay otra manera más que entre elegir entre una u otra elección, otra gestión del capitalismo, entre una y otra pandilla de explotadores, entre una y otra fracción de la burguesía. Pero no es así. Los trabajadores tenemos alternativa, tenemos camino, tenemos otra opción, y esa es la que hemos planteado desde el Partido Comunista, y queremos agradecer en verdad por este esfuerzo, por este sacrificio a nuestros camaradas, al camarada Enrique, al camarada Filipo, a otros camaradas que también fueron candidatos en otras regiones del país, y sobre todo a los camaradas Diego Torres, Ángel Chávez y Marco Vinicio Dávila, porque han, con el honor suficiente, con el decoro y la dignidad necesaria, mostrado cuál es la alternativa y cuál es la propuesta del Partido Comunista. Lo segundo es lo siguiente: actualmente se habla mucho de las encuestas. La encuesta pareciera que determina ya lo que va a pasar. No es una demoscopía, no es una investigación de lo que está pensando el pueblo, de lo que está pensando la gente. En realidad es un arma política para formatear una dirección política, para empujar una determinada perspectiva política. Quien tiene dinero puede comprar a las casas encuestadoras. Pero queremos decirles lo siguiente: a partir del informe que fueron entregando nuestros camaradas candidatos, los comités y células del partido, que de cada actividad desarrollaban un informe, nosotros tenemos la siguiente consulta. 1. La mayoría de la gente está cansada de todos los partidos registrados. Y lo saben. Hemos vivido varios sexenios del Partido Revolucionario Institucional y encontramos represión, autoritarismo, corrupción, privilegio al capital, animadversión por los intereses del pueblo, de la clase obrera, del proletariado, desprecio por las ideas, represión a la juventud, sofocamiento de las huelgas. Y vivimos también los gobiernos del Partido de Acción Nacional, de Fox y de Calderón, y ya sabemos lo que eso significa: privatizaciones, hambre, miseria, racismo, desprecio, entrega de los intereses nacionales a los monopolios, y también la cruenta guerra que ha ensangrentado a este país, con cientos de miles de muertos, con cientos de miles de desaparecidos. Entonces el pueblo de México ya sabe lo que fue el PRI y el PAN, y hace bien en rechazarlo.
con un avieso propósito, que es el siguiente: en un periodo de convulsiones del capitalismo, donde vienen más despidos, liquidarlos con homicidio. ¿Cómo se produce una corrupción de ese nivel, donde la patronal es solapada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, si no es con la venia del presidente de la República? Pero no solo la corrupción. Hace 6 años nos enfrentábamos con fuerza contra la militarización. No solo los comunistas, todo el pueblo, los trabajadores de la educación, los estudiantes, los pueblos indígenas, los obreros, los campesinos, las organizaciones sociales y aquellos que lucraron prometiendo que la militarización no se daría, la han impuesto, traicionando el sentido general de la historia de este pueblo, que en los años 30 decidió que había que ponerle fin a las azonadas militares y a la participación del ejército en la vida política nacional. ¿Y qué tenemos hoy? Al ejército como conductor de la vida política nacional, como segundo al mando en el ejecutivo de este país, con crímenes, con represión de este ejército criminal que no ha pagado sus culpas del 65, del 68, del 71, del 72 al 79 con la guerra sucia que desapareció a pueblos enteros de Guerrero y de Oaxaca, que cometió horrendos crímenes en Chiapas, en Michoacán, en Sinaloa, que desapareció a una generación de jóvenes rebeldes, y que también aquellos que se comprometieron a la cancelación del Tratado de Libre Comercio simplemente lo ratificaron, teniendo ahora condiciones más leoninas, más adversas para el proletariado de México, los Estados Unidos y Canadá. Y que los que dijeron que aquí había una patria que se atendría a los sentimientos de la nación del general José María Morelos y Pavón, han pisoteado uno de los principios establecidos en el Congreso de Chilpancingo, de acoger a los hombres y mujeres de otras nacionalidades como hermanos nuestros. Aquí hemos visto cómo se ha perseguido al migrante, y aquí lo decimos los comunistas: los migrantes son hermanos de los trabajadores mexicanos, y nos oponemos a que se le dé trato a los migrantes centroamericanos o haitianos que se le da a los mexicanos en los Estados Unidos. Y qué vergüenza, qué lamentable que la llamada Guardia Nacional se haya convertido en una extensión de la Border Patrol, que en vez de resguardar en la frontera norte de México, ahora resguarda desde la frontera sur, con una cuota de detener entre 30,000 y 50,000 migrantes por mes. Porque aquí la soberanía nacional se arrodilló a los intereses de la política norteamericana. Trátese del Partido Demócrata con Biden o del Partido Republicano con Trump, de manera indistinta, aquí se entregó la soberanía popular a los intereses de la Casa Blanca. Entonces, en esa consulta que han hecho nuestros camaradas, el pueblo ha dicho: estamos cansados de todo. Todos son lo mismo, son iguales. Y frente a ello, ¿qué hacer?
vamos a rechazar no votando o anulando el voto. Nosotros les decimos, adelante, es correcto, porque ellos no te representan, porque ellos no representan a los trabajadores. Pero ¿por qué no los rechazas apoyando una fuerza que les va a presentar una oposición real, que es el Partido Comunista? Otro planteamiento que nos hacen es: tenemos que detener la militarización, tenemos que oponernos al restablecimiento del partido de Estado, tenemos que oponernos al autoritarismo. Nosotros les decimos, estamos de acuerdo. ¿Qué nos responden? Lo vamos a hacer apoyando al PRI, al PAN y al PRD. Es decir, exactamente a los mismos que hacían esa política hace 6 años y hoy se visten de demócratas. Nosotros les decimos, podemos presentar oposición a la socialdemocracia en el Partido Comunista. Entonces, queremos colocar esa reflexión. Sí, es correcto rechazarnos. Sí, es correcto rechazar el autoritarismo, pero tenemos que mirar adelante. La lucha va a ser larga. La lucha no se resuelve en un día, unos minutos votando. La lucha requiere sacrificios. Esa es la historia de nuestro pueblo. Esa es la historia del pueblo mexicano. Solo cuando ha luchado, cuando de manera decidida, organizadamente, se ha puesto de pie y ha decidido ir hasta el fin, pagando alta cuota de sacrificio, entonces así el pueblo avanza. Así los trabajadores han conquistado el derecho de huelga. Así los trabajadores conquistaron la seguridad social, la educación laica, gratuita, científica. Y ese es el llamado que hacemos, compañeras, compañeros, camaradas. Votar la próxima semana por el Partido Comunista y organizarnos y luchar para que pronto, haya elecciones o no, los trabajadores sean los que estén en Palacio Nacional y escribir una nueva página de la historia con un nuevo modo de producción donde la economía le sirva a los intereses de la sociedad, a la satisfacción de las necesidades obreras y populares. Y en verdad que si lo miramos, que si la economía no queda en unas cuantas manos, en manos privadas de la burguesía y de los monopolios, encontraremos que se avisora un futuro feliz y promisorio para todo el pueblo de México y para todos los pueblos del mundo. ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva la alternativa del socialismo, comunismo! ¡Viva! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! Ya para finalizar el acto, vamos a escuchar y a acompañar al camarada Juan Barrera en la canción al Partido Comunista. Iniciamos el acto, ¿no?
patronal o con la clase obrera. ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera! No tiene solución, la única salida es la revolución. La crisis del sistema no tiene solución, la única salida es la revolución. Ni su falsa democracia, Ni su guerra ni su paz, lo que el pueblo necesita es revolución social. Ni su falsa democracia, ni su guerra ni su paz, lo que el pueblo necesita es revolución social. Gracias a todos por haber asistido al evento, compañeros, y los invitamos a que se sigan organizando, que sigan conociendo al Partido Comunista.